Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Muy bien, queridos amigos, estamos en un nuevo episodio de Nuestras Facultades con el gran gusto de recibir hoy a Darío Guerrero Vaca. Él es miembro del equipo investigador de un reporte académico, científico, titulado Características clínicas del trastorno del comportamiento por consumo de alcohol en adolescentes. Darío, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Entiendo que este trabajo se hizo con la afiliación de la Facultad de Salud Pública en la SPOCH, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Coméntanos cómo surge este estudio y su motivación inicial, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto, un placer también compartir este momento con todos ustedes. Pues bueno, hay diferentes temas que llaman mucho la atención. Y gracias por tomar en cuenta sobre todo este tema que es importante dentro de nuestro medio, aunque a veces dicen, suena como cliché, ¿no? Hablar del consumo de alcohol, pero es un tema de relevancia y yo creo que dentro de nuestro país, no solo en nuestro país, sino en diferentes países, el consumo de alcohol siempre ha sido o será tomado en cuenta como un problema de salud pública. Primero porque va a causar problemas tanto a nivel físico, y segundo, porque tiene un impacto a nivel psicológico y a nivel social. Entonces, a partir de esta puntualización, nosotros como investigadores hemos decidido abordar, ¿no?, este tema o esta temática que es las características clínicas que se pueden presentar dentro del trastorno, que bueno, está catalogado así o etiquetado así dentro del manual diagnóstico como el trastorno del comportamiento por uso y abuso de sustancias. Entonces, bueno, es eso, surgió la necesidad de estudiar, pese a que ya se ha visto un montón de estudios, ya se conoce bastante, creo, hasta la actualidad, pero de pronto queríamos en ese entonces pues saber cuáles son las características que presenta nuestra población, evidentemente dentro de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, y específicamente dentro de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ¿no? Entonces la necesidad fue esa, abordar, ¿no?, las características clínicas que presenta la población en este momento. ¿Cuáles son? Si han ido cambiando, si han variado, si siguen siendo las mismas, si comparten alguna otra característica con otro trastorno. Y bueno, en fin, irnos desenvolviendo en este tema dentro del consumo de sustancias, ¿no? Coméntanos un poquito alrededor del diseño y metodologías aplicadas. Entiendo que fue una revisión de la literatura que se condujo para explorar este tema, pero en tus palabras, por favor, llévanos de la mano a nuevamente cómo se lo abordó, qué tipo de marco conceptual pudieron elaborar una vez iniciado el mismo. Claro, bueno, una vez que iniciamos la investigación con nuestro grupo, ¿no? Este grupo de investigación, pues obviamente hicimos una revisión no sistemática, una revisión bibliográfica, tratando de recolectar la mayor cantidad de información disponible hasta la actualidad y dentro de esa información, como habíamos dicho, recolectar la información que se conoce dentro de nuestro país, en Ecuador, y también dentro de las características que pueden surgir dentro de nuestra población, en este caso de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes obviamente de las universidades, incluyendo la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ¿no? Entonces, claro, fuimos recabando información, una revisión no sistemática, revisando en este caso artículos científicos, registrados en base de datos como PsycInfo, PubMed, Cielo, bueno, entre otras bases de datos que nos sirvieron como anclaje para sacar la mayor cantidad de información posible y utilizando de pronto palabras claves como el consumo, características clínicas, diagnóstico, adolescentes y problemas de salud pública, ¿no? Entonces, todas estas conectores o palabras nos permitieron a nosotros de pronto ahondar un poco más el tema
y luego pues irlo desarrollando, ¿no? Ir desarrollando qué es lo que se ha encontrado en los diferentes estudios que han hecho no solo en nuestro país, en diferentes países, que lo que han encontrado, las características clínicas que tienen los adolescentes, qué características presentan. Entonces hemos ido abordando de esta manera con esta metodología, que es muy famosa, la revisión no sistemático, bibliográfica, ir comparando un poco, ¿no? Los artículos, los trabajos de investigación de diferentes autores y pues ir poniendo o plasmando todo lo que se encuentra hasta la actualidad en la literatura, irlo plasmando, ¿no? Y para que el lector pueda, pues, en un solo artículo, ir revisando todas las características, en este caso, características clínicas de una persona que consume alcohol, ¿no? Hace un minuto nos comentabas cómo se tiende a mirar este tema, esta problemática de una manera muy, tal vez, superficial, diciendo que es un cliché, de cuando en cuando se le presta atención, pero en verdad es algo que está muy predominante en la cultura. Aplaudimos el enfoque que da el estudio a la generación de jóvenes y según nos comentas en el entorno universitario. Entonces es muy, muy importante por lo menos tener un diagnóstico como el que ustedes nos proponen al revisar la bibliografía al respecto, a entender los conceptos, para así tal vez entender mejor el tema. De lo contrario, que corremos el riesgo de simplemente decir, no, es algo cultural, así es casi parte del proceso de crecer, entonces tienes que pasar por esa etapa y ni siquiera estás equipado para hacer preguntas al respecto. Eh, entonces, vamos adentrándonos un poco en las definiciones, ¿no? Qué importante esta evaluación de la literatura. ¿Qué datos te saltaron eh, como joven tú mismo y como universitario? ¿Qué datos te saltaron a la vista y te llamaron más la atención al dar inicio a este estudio? Bueno, dentro de lo que encontramos como definición, ¿no? Comenzamos primero definiendo lo que es una bebida alcohólica, que creo que la mayoría conoce, ¿no? Basados primero en el componente activo que tiene esta bebida o esta sustancia, ¿no? Es el etanol, y que a partir de esto pues provoca, ¿no? Efectos, en este caso o pueden ser depresores dentro del sistema nervioso y que obviamente van a alterar, ¿no? Alterar, en este caso, no solo el estado emocional, sino también la parte cognitiva. Es por eso que nosotros vemos de pronto las características, ¿no? de una persona que consume alcohol, ¿no? Que son más emocionales, que van perdiendo un poco el razonamiento, ¿no? Se vuelven más impulsivos por una alteración misma, ¿no? Del sistema nervioso como tal. Entonces, a partir de esta definición, varios autores han tratado de definir, ¿no? Como aquella sustancia, ¿no? Aquella sustancia que provoca daños en el sistema nervioso o que puede causar daños en el sistema nervioso a través de su principio o este principal activo que tiene la bebida alcohólica, ¿no? Y que actualmente obviamente se lo considera como una bebida legal, o más bien dicho, se considera como una droga legal, porque a veces, bueno, en bastantes literaturas encontramos que la población percibe como algo no nocivo, ¿no? Porque como hay una venta y expendio de esta bebida, de esta sustancia, las personas consideran que no es una droga, que no es nocivo, que no puede causar daños. Entonces, como es considerado así, pues esta percepción a veces se pierde, ¿no? Como el concepto como tal, ¿no? De bebida alcohólica, ¿no? Causa daños, es una sustancia que puede generar daños en la persona, puede causar daños dentro de la persona. Entonces, estas definiciones, varios autores se han basado en esto, incluso dentro de la OMS se ha conservado este concepto, ¿no? Como la definición de una sustancia nociva y que se mantiene hasta la actualidad y que hay un porcentaje elevado. La prevalencia de consumo de alcohol aproximadamente está dentro de un 60 o 70% de personas que llegan a consumir, que eso ya lo veremos, pero que es alto, ¿no? Es elevado el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, varios autores coinciden en lo que es una bebida alcohólica como una sustancia nociva. Precisamente al enfocarse el estudio o tomar el caso específico de los jóvenes, es importante ir mencionando
la motivación tal vez que pueden encontrar los mismos al buscar en entornos nuevos, ¿no? Ese sentido de pertenencia. ¿A qué grupo de amigos en esta nueva etapa de mi vida universitaria, probando un poquito la libertad fuera de la supervisión de los padres? Pero, ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a entrar en este camino del consumo o uso o abuso del alcohol? Bueno, una de las causas o la etiopatogenia del consumo de alcohol está o radica mucho en la sociedad, aunque algunos estudios sí han demostrado que hay una carga genética, biológica de pronto dentro de la causa aparente del consumo, pero la mayor cantidad de información que nosotros encontramos es que la mayor parte de los adolescentes, ojo, empiezan el consumo por aceptación social. Y la aceptación social engloba el grupo de amigos, o que se conoce como grupo o pares, ¿no? Que son los amigos inmediatos de la misma edad. Entonces inicia el consumo de esa manera, ¿no? Por aceptación social. Entonces estas personas, los adolescentes, para no sentirse mal, para poder encajar con la sociedad, pues aceptan el consumir, ¿no? Otra también de las razones por las que se observaron dentro de los estudios es que los adolescentes consumen alcohol por curiosidad. Se adentran en este mundo del consumo de alcohol por mera curiosidad, aunque no fue el más relevante o la causa más relevante, pero también se da, ¿no? Por curiosidad. Y la otra por presión social. La presión social, aunque lo habíamos mencionado como primer punto, la aceptación social, la presión social también influye sobre el inicio del consumo de alcohol. El hecho de que los amigos les obliguen, los mismos familiares obliguen al consumo de alcohol ha hecho que el incremento del consumo de alcohol se vaya, aunque valga la redundancia, vaya aumentando esta prevalencia de consumo de alcohol, ¿no? Los familiares mismo dentro de su grupo, ¿no? Su grupo familiar, su entorno familiar, provocan que las adolescentes inicien el consumo, ¿no? Tómate una copita, tómate otra, e inicia. Entonces son nuestros tres causas, las principales que hemos encontrado dentro de la revisión, ¿no? Aceptación social, ¿no? La presión de grupo que habíamos dicho y la curiosidad, que son los más importantes. Asimismo, en este estudio que busca explicar la problemática, presentar los términos asociados con la misma, ¿no? Para tener el entendimiento de lo que se está discutiendo. Empezaste por darnos una definición de lo que constituye una bebida alcohólica. Además, busca presentarnos los efectos y consecuencias del mismo, a su vez, presentarnos alternativas o soluciones. Entonces, vamos explicando, pues, sabemos las presiones, sabemos un poco los factores que contribuyen para adentrarse en este camino, porque la definiste como una droga legal a su vez, pero droga al fin. Entonces, ¿qué es lo que genera dentro del individuo que, además de estar presionado tal vez por el entorno, por familiares o amigos, qué es lo que está sucediendo dentro del individuo al ingestar el alcohol? Obviamente es una droga que quizá, aunque dentro de la literatura habíamos dicho algunas personas como percepción, miran al consumo de alcohol como algo que no causa daño, que no hace nada. Y bueno, la sociedad percibe así, las personas que consumen alcohol lo perciben así porque obviamente los efectos no son a corto plazo. Los efectos llegan a ser a mediano y largo plazo. Es decir, que las personas, quizá, me atrevo a decir, entre 10 a 15 años, presentan o comienzan a presentar estos efectos del consumo de alcohol, ¿no? Dependerá mucho de diferentes características individuales. ¿Por qué afecta a unos y por qué a otros no? ¿Por qué a unos afecta de manera más directa? ¿Por qué a algunos les afecta más rápido que a otros? ¿Por qué los efectos son más crónicos en unos que en otros? Dependerá mucho de las características individuales. Pero, o sin embargo, no solo existen efectos a mediano y largo plazo, también hay efectos a corto plazo, como es la intoxicación aguda o crónica que quizá a alguna persona en algún momento llegó a padecerla, ¿no? De pronto
consumió alcohol hasta tal punto de que pues, se olvidó, comenzó a tener agitación psicomotriz, comenzó a deambular por ahí, se desmayó, bueno, diferentes síntomas que pueden suceder dentro de la intoxicación. Cuando una persona excede el consumo de una sustancia, puede llegar a una intoxicación. Y obviamente, este efecto es muy poco conocido porque las personas por lo general no consumen más allá de lo que pueden soportar, pero en ocasiones sí pasa, ¿no? Hay personas actualmente, bueno, esto como esta literatura no es tan reciente, pero actualmente se han visto los challenges, ¿no? Los retos que hacen en internet y que consumen una botella de whisky y todo lo que puedan, ¿no? Tomar y se toma absolutamente todo en el menor tiempo posible. Entonces, cuando sucede esto, llega la intoxicación, que es uno de los efectos que encontramos dentro de la literatura que pueden llegar a suceder dentro de los adolescentes. Sobre todo porque los adolescentes llevan a una característica muy esencial, ¿no? Que es la impulsividad. Llegan a hacer actividades de riesgo, retos, y entonces por eso este efecto por lo general siempre se presenta en los adolescentes, ¿no? Como la intoxicación que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Entonces, por lo general, cuando exceden las dosis de consumo de alcohol en la persona, en este caso en el adolescente, llegan a la hospitalización por emergencia por intoxicación, ya sea de tipo aguda o de tipo crónica, ¿no? Es el primer efecto que puede tener. Luego podemos ahondar un poquito más en cuanto a los efectos que pueden producir a nivel físico, ¿no? Esto ya sería un poco más a mediano y largo plazo. Dependerá mucho de, obviamente, de las características individuales del organismo de la persona, de la cantidad ingerida en la persona, del tipo de alcohol que consuma el adolescente. Entonces van a cambiar, dependiendo de todo esto, va a cambiar o va a determinar el daño físico que pueda provocar. Hace un momento decíamos, ¿no? Dependerá, por ejemplo, yo ahora se me ocurre dentro de la literatura, recuerdo que habíamos revisado los daños más relevantes dentro de la piel, dentro de uñas, dentro de organismos internos como es el hígado, a nivel físico estamos hablando, ¿no? En el hígado, en el estómago, puede producir, por ejemplo, gastritis, úlcera, puede producir en el caso de páncreas, de hígado, puede producir también en ciertos casos también cáncer y entre otras patologías que pueden presentarse como las más relevantes. Y otros daños un poco más profundos cuando hay consumo de alcohol en mujeres, por ejemplo, embarazadas, puede producirse el síndrome alcohólico fetal en el infante, ¿no? Entonces la causa podría ser a mediano y a corto plazo, obviamente porque quizá durante los 9 meses que consume o sigue consumiendo alcohol, el feto, pues lo único que recibe a través de la placenta, pues va a ser el alcohol, a pesar de que es permeable y que la placenta trata de ser una barrera para evitar cualquier sustancia nociva para el feto en este caso, pero a la final llega a afectar y por eso algunas personas nacen con el síndrome alcohólico fetal y hay otras también como en algunos casos en niños se ha visto el síndrome de dependencia, ¿no? Niños que nacen con síndrome de dependencia, dependencia al alcohol. Es decir, que estos niños pues comienzan a desarrollar, por ejemplo, temblores, ansiedad, irritabilidad, recién nacidos, ¿no? Entonces a veces estos niños pues tienen muy poca probabilidad de vivir, ¿no? Entonces, pero bueno, son características que pueden presentarse a mediano y largo plazo. Hay otras características que la literatura también menciona como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que también puede presentarse por el exceso de consumo. Dentro de, aunque no estamos mencionando esto, sino como efectos físicos, pero dentro de el diagnóstico, una persona que consume alcohol por lo general atraviesa por el consumo perjudicial, luego síndrome de dependencia y luego el síndrome de abstinencia. Entonces, cuando llegan al síndrome de Wernicke-Korsakoff, perdón, tienen que atravesar por lo menos estos diagnósticos para que una persona llegue a alterarse. Es decir, que el consumo de una sustancia de alcohol es prolongado y la persona va a presentar este síndrome de Wernicke-Korsakoff, que por lo general se da por un déficit de vitaminas, ¿no? Y
obviamente porque la persona se dedica sola a consumir alcohol, ha dejado a un lado la alimentación, la comida por completo y solo se dedica a tomar, ¿no? Y come muy poco y por eso es que hay un déficit de vitamina. Y entonces esto provoca que estas personas, pues la característica principal es que tiemblen, que se olviden de las cosas, que tengan alteraciones en la memoria, ¿no? A nivel motor o psicomotor, ¿no? Comienzan a presentar temblores, ¿no? Y que esto obviamente se evidencia en la persona. Y además de esto, pues pueden presentarse otras alteraciones gastrointestinales, ¿no? Que son muy comunes dentro del alcoholismo, ¿no? Muchas gracias por esa trayectoria, por llevarnos a través de todos los detalles de lo que al inicio puede ser una búsqueda de bienestar o relajación. Como comentábamos, tal vez un sentido de pertenencia en nuevos entornos, en este contexto, en un entorno universitario. ¿Qué relevancia tiene el entorno donde jóvenes van en busca de crecimiento académico, crecimiento personal? Me llama mucho la atención esta contradicción, ¿no? Porque todos hemos pasado eh, por esta etapa, los que ya estamos en la adultez, de buscar mecanismos, vehículos para mejorar, para crecer, para ser independientes. Entonces, algunos, los que tenemos la fortuna de enrumbarnos por la senda académica, pues vamos a la universidad con esa perspectiva, con esa ambición de encontrar una carrera, pero a la vez lo impactante del testimonio que nos ofreces, Darío, es cómo estas decisiones, por un lado vamos en busca de nuevas oportunidades de crecimiento y por el otro casi que nos disparamos en el pie porque estamos sembrando a través del consumo tal vez de bebidas alcohólicas nuestra propio detrimento. Puede ser a nivel académico, la pérdida de concentración, a nivel psicológico, a nivel físico. Todos estos frentes que nos enumeras van en contradicción del supuesto crecimiento en el que nos hemos enrumbado. Entonces es importante por lo menos discutir, no es nuestro afán, por lo menos el de este programa, de regular o criticar. En definitiva es la decisión individual, pero debemos hacerlo con eso, con conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces es importante resaltar estos dos extremos. Habiéndome desviado un poco, volvamos al entorno, porque parece que es importante en este aspecto hablar de el universitario como un agente que escoge no solo su disciplina académica, pero también la alimentación, como nos dices, ¿no? Que puede en verdad llegar a deteriorarse. En verdad son estas etapas donde el estudiante a veces por factores rigurosos de la vida académica descuida ciertos elementos como su alimentación, como su descanso y tal vez el uso y abuso de sustancias. Entonces es importante hablar del entorno. Coméntanos un poco si el estudio sacó a flote estos factores. Bueno, claro que puede afectar, ¿no? De manera directa, pueden tener efectos bidireccionales, ¿no? Es decir, pueden ser o pueden afectar, ¿no? El consumo de alcohol y cómo también puede el consumo de alcohol llegar a afectar a su entorno, ¿no? En este caso estamos hablando que si una persona que consume alcohol, evidentemente, una persona que consume alcohol, evidentemente va a deteriorar su entorno, ¿no? Ya sea a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel marital, si en ese caso estuvieran casados, pero los adolescentes, por lo menos en su noviazgo, llegan a afectar, como relación hijo-padre o padre-hijo, en este caso, llegan a afectar. Y también, obviamente, la sociedad, como lo habíamos mencionado, el efecto que puede provocar para el inicio de consumo es obvio, ¿no? Entonces, por eso decimos que es bidireccional. Tanto la sociedad o el entorno puede afectar a la persona para que consuma, como la persona que ya inicia el consumo de alcohol puede llegar a afectar, ¿no? Puede llegar a afectar
a su entorno, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, dentro de esto hemos encontrado afectaciones dentro de la relación, por ejemplo, social, académica. Como bien lo mencionaba, los adolescentes pues son libres de tomar la decisión de cuándo iniciar el consumo de alcohol, cómo hacerlo, en qué momento. Entonces, con esa misma libertad pueden iniciar un problema y en definitiva llegar a desarrollar un trastorno. Cuando es un trastorno, estos adolescentes descuidan su vida, ya sea su vida personal, individual, como con sus relaciones interpersonales. Y entonces, cuando un adolescente, por lo menos dentro del estudio, se ha encontrado que a nivel académico hay un descuido. Si una persona que inicia el consumo de alcohol deja de estudiar, deja de realizar sus trabajos, sus tareas, hay un descuido y por ende una baja calificación, un bajo rendimiento. Por tanto, el consumo de alcohol ha estado ligado con un bajo rendimiento. Aunque no está dentro de este estudio, pero así en alguna otra ocasión tuvimos la oportunidad, de hacer una tesis con un estudiante acerca de la relación que puede existir el consumo de alcohol con la autoestima, ¿no? Y en alguna manera, pues igual se encontró una relación bidireccional, ¿no? Es decir, el consumo de alcohol puede estar ligado a personas que tienen baja autoestima, es decir, una persona con baja autoestima puede ir a consumir o desencadena el consumo. Y así como una persona que consume alcohol también puede deteriorar su autoestima y por tanto tener o generar una baja autoestima. Es bidireccional. Llama mucho la atención porque obviamente a veces uno dice, ¿no? Una persona que consume alcohol se le ve alegre, jovial, extrovertida, pero cuando se hacen los estudios de este tipo de poblaciones que consumen alcohol en su defecto cuando están sobrios, se encontraba una relación de baja autoestima con personas que consumen alcohol, ¿no? Entonces, también afecta a la vida individual, ¿no? A la autoestima, a las características psicológicas, que también es una de las características clínicas que tienen las personas que consumen alcohol, los adolescentes, ¿no? Una baja autoestima. Se ha encontrado también, por ejemplo, pérdida de la memoria, entre otras causas, ¿no? Y a nivel social, como lo habíamos mencionado, pues se ha relacionado como el consumo de alcohol con un bajo rendimiento académico, es importante, un hogar disfuncional, ¿no? El hogar disfuncional con padres en conflicto, con peleas constantes, padres incluso que transmiten, ¿no? De generación en generación el consumo de alcohol. Por ejemplo, el papá por lo general es alcohólico y el hijo también llega a ser alcohólico, el adolescente. Entonces también se deteriora la relación, ¿no? Los padres que quieren prohibir que sus hijos consuman porque no quieren que sean como ellos, pero a la final siguen dando un mal ejemplo. Entonces también deteriora la relación. Por tanto, también es bidireccional el encontrarse hogares disfuncionales con adolescentes que consumen. Es decir, se encuentran eh, hogares rotos o con problemas, hogares conflictivos, hogares que no tienen una cohesión familiar. Entonces, se encuentran esto relacionado con personas que consumen. Y lo mismo, adolescentes que consumen alcohol pueden generar un hogar disfuncional. Es decir, son bidireccionales, el uno puede provocar al otro, ¿no? Y en la parte social, habíamos dicho también, se van aislando de todo tipo de actividades. Antes les gustaba actividades recreativas, de ocio, y ahora pues las reemplazan por el alcohol. Dejan las actividades de ocio por ir a consumir alcohol, y ya no lo hacen solo en momentos, como se denomina, en momentos sociales. Incluso se quería acuñar este término de bebedor social, entre comillas, a manual diagnóstico, porque a veces dicen, ¿no? Los adolescentes, yo solo consumo en fiestas y esto no es un problema. Entonces, también se quería acuñar este término de bebedor social para personas que aparentemente solo toman en momentos sociales. Y entonces,
comienzan a tomar de esta manera y luego ya lo hacen solos. Por tanto, las actividades recreativas y de ocio van dejándolo a un lado y se dedican a tomar incluso en sus habitaciones solos. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades. Entonces he encontrado que estos adolescentes van perdiendo su vida social, va deteriorando su vida académica, va dificultando su relación con la familia y finalmente en el área amorosa, o podemos decir en su vida sentimental o de pareja, obviamente también ha tenido un impacto, ¿no? Este impacto siempre ha sido como cambios de relaciones, ¿no? Es decir, constantemente está con una pareja, con otra, y también se ha asociado con relaciones sexuales no planificadas, podemos decirlo, ¿no? Es decir, con el efecto del consumo de alcohol, pues llevan relaciones sexuales con varios grupos o en bastantes personas, o llevan relaciones sexuales sin protección, sin llevar una planificación, si cabe el término dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, surge otra problemática también concebida como social, problemática social, que son los embarazos no deseados, producto del consumo de alcohol, ¿no? Hay otros estudios también muy llamativos de algunos colegas que habían hecho acerca de los embarazos no deseados o no planificados, que es el término que actualmente se utiliza como embarazo no planificado, asociado a el consumo de alcohol, y entonces la prevalencia es muy alta, ¿no? Es decir, hay mayor prevalencia de embarazos no planificados bajo los efectos del consumo de alcohol. Entonces, esto se da mucho en los adolescentes. Es muy frecuente que dentro de los adolescentes esté asociado el consumo de alcohol con embarazos no planificados, también con ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, muy asociado con el consumo de alcohol, obviamente porque por este impulso, esta impulsividad, pérdida del razonamiento en este caso, o por lo menos una distorsión, ¿no?, del razonamiento, las personas inician una vida sexual, ¿no?, en ese momento y obviamente no sin protección, y aumenta el riesgo, hay un mayor riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. El alcohol no va a ser nada más que aumentar todos estos condicionamientos, tal vez externos, tal vez ofrezca un escape transitorio, pero cuando uno voltea a ver, estos problemas no van a estar más que multiplicados, ya sea en todos los frentes que nos comentaste, familiares, sociales, académicos. Entonces, vale estar alerta, que puede iniciarse como algo social, como nos comentabas, como algo transitorio que el consumidor puede decir, no, no soy dependiente. A tal punto que me invitas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo un consumidor social, un bebedor social puede
determinar que está perdiendo su control y está escapándosele de las manos esa reunión social y se está degenerando en una dependencia al alcohol? Esa pregunta es muy buena porque, como mencionaba hace un momento, decía los adolescentes, por lo general, no aceptan, no solo los adolescentes, la característica clínica de una persona que consume alcohol es la negación del problema. Mientras menos conciencia tienen de la enfermedad, mayor o peor pronóstico tienen o mayor gravedad existe. Mientras menos conciencia tienen de que tienen un problema, mayor problema existe, ¿no? Peor pronóstico, como se conoce en el ámbito clínico. Por tanto, estas personas, por lo general, no llegan a aceptar que tienen un problema. Si usted le pregunta a una persona que está iniciando el consumo de alcohol, iniciando, ¿no? Y le dice si tiene algún problema, obviamente le va a decir, yo no tengo ningún problema, yo puedo controlar. Y la frase típica de todo adolescente es, yo puedo parar cuando yo quiera. Sin embargo, esto no pasa, porque cuando se les motiva a que paren, pues no pueden hacerlo. Entonces, siempre hay una negación del problema al inicio. Quizá en algún momento cuando hay efectos, consecuencias del consumo, en algún momento una persona acepta, que es las fases de motivación, que quizá no lo pusimos dentro de este estudio, pero más adelante en algunos otros estudios se han abordado, que son las fases de la motivación para el cambio, ¿no? Entonces estas personas comienzan, ¿no? Primero, a aceptar que tienen un problema. Luego intentan hacer algo para cambiar. Después de intentar algo y ver que han fallado en todo, que han cometido errores y que no pueden salir de esa situación, viene la recaída y nuevamente viene la fase de búsqueda de ayuda. Es decir, lo hacen de manera sola, aceptan que tienen un problema, de manera individual comienzan a cambiar, ven que fracasan y acuden a un especialista porque ven que no pueden solos, ¿no? Entonces, en pocos casos va a pasar esto, pero respondiendo un poco a la pregunta, cuando una persona busca ayuda, cuando ve que realmente se le ha salido de control su situación, cuando hay conflictos con la familia, cuando ha perdido económicamente, que esto no lo habíamos mencionado, pero cuando económicamente pues, se ha endeudado por consumir alcohol, ha vendido su casa, su carro, aunque parezca demasiado, pero llega a pasar. He tenido varios pacientes, incluso, aunque no está dentro de la literatura, pero que han llegado a hacer esto, ¿no? Pero sí que algunos estudios han marcado esto, ¿no? Que llegan a perder o hay un déficit económico en la persona y que en ese momento acuden. En los adolescentes no cambia, sigue siendo lo mismo, ¿no? En el caso del déficit económico, comienza a haber robos, hurtos en la casa, que obviamente roban para vender y consumir o comprar en alcohol. Entonces sigue siendo un déficit económico. Que por tanto, cuando ven que se ha salido de control esto, cuando ven que ya es demasiado grave la situación, pues por lo general en ese momento acuden a terapia. O bueno, o saben o reconocen que tienen un problema. Cuando una situación es grave. A veces esto es más temprano, a veces no es tan largo el proceso, ¿no? Porque por lo general puede ser que el consumo de alcohol llegue a una situación conflictiva tan grave al inicio que en ese momento reconoce que tiene problemas. Por ejemplo, puede ser que durante el estado alcohólico, perdón, esta persona agredió a su padre y entonces él recién comenzó a consumir, por ejemplo, hace 2 meses atrás. Y entonces, cuando hay un problema severo, entonces ahí la persona acepta que realmente tiene un problema, ¿no? Cuando hay un choque entre lo que yo hago con las consecuencias que tuve por lo que yo hice, que es el consumo de alcohol. Entonces, a partir de ese punto, la persona acepta. Entonces, claro, por lo general, las personas que consumen alcohol al inicio, aparentemente no hay nada de gravedad, no ha pasado nada, entonces siguen consumiendo.
Y entonces luego se acostumbran y esto pues lo niegan, ¿no? Lo niegan y es difícil. Ya cuando se desborda todo, pues la persona acepta, ¿no? Incluso no llegan a aceptar por ver cambios físicos o alteraciones físicas. Ven, por ejemplo, que sus uñas se han vuelto amarillas, que sus ojos igual, su piel más amarilla, como ictericia. Entonces, pese a todo esto, no cambian su consumo, su hábito de consumo, sino más bien cuando todo se aglomera y todo se vuelve un problema, entonces ellos aceptan que tienen un problema y aceptan el cambio, no una solución en este caso. Sí. Empecemos a darle la vuelta. Todos estos son los indicadores, las formas en que se manifiesta esta enfermedad que traen graves consecuencias, pero no se le da la vuelta a la página, más bien se sigue perpetuando el ciclo de todos estos problemas, se vuelven incluso más agudos al buscar refugio en el alcohol. ¿Qué soluciones se puede empezar a visorar? ¿Qué soluciones salieron a flote con relación al estudio que realizaron? Bueno, las soluciones prácticamente están encaminadas al tratamiento como tal. El tratamiento, cuando una persona consume, se vuelve una necesidad, forma parte de la persona y por tanto la solución, la literatura, los estudios, bueno, todo lo que hemos recopilado como información nos datan a dos tipos de tratamiento, al uno que es farmacológico y el otro que es psicoterapéutico. Obviamente en el caso de la farmacología, en este caso de los medicamentos que se pueden utilizar, pueden provocar, ¿no?, que este paciente deje de consumir alcohol, ¿no? Sulfirán quizá, bueno, no lo hemos topado aquí a profundidad los medicamentos, pero que sí pueden ayudar. El tratamiento como tal, a veces con los pacientes que llegan a hospitalización, por lo general es la estabilización del paciente. Y la estabilización del paciente está encaminada primero pues a liberar de la ansiedad, la intoxicación que está. Entonces hay una desintoxicación, perdón, del paciente. Y luego pues enviar algún ansiolítico también para los temblores que tiene, quizá algún otro medicamento asociado a estos síntomas de síndrome de abstinencia. Recuerden que habíamos mencionado que la persona que consume alcohol y entra en el síndrome de abstinencia, o sea, lo vuelve como una necesidad del consumo. Por tanto, dejarlo de golpe, parar el consumo de golpe, pues, genera un cambio brusco en el cuerpo y que esto detona estos síntomas, ¿no? De temblores, de mareos, irritabilidad, e incluso pueden presentarse alucinaciones y delirios, ¿no? Que son muy frecuentes dentro del consumo o no, del síndrome de abstinencia. Y entonces, obviamente, cuando llegan a hospitalización, lo que hacen es estabilizar, manejar estos síntomas, más no el consumo, ¿no? Dentro de hospitalización. Y luego ya como tratamiento, obviamente, se puede utilizar la farmacología, ¿no? En este caso, como habíamos dicho, que son medicamentos, ¿no? Sustancias medicamentosas que pueden provocar efectos adversos al primer consumo de la persona. Entonces, una vez que la persona inicia el consumo, pues provoca mareos, deseo de vomitar, dolores de cabeza, y entonces la persona asocia de que el consumo es malo y no voy a poder. Entonces, este tratamiento como tal, pues en algunas clínicas lo realizan, lo utilizan, pero la literatura ha mencionado hasta la actualidad, no solo al momento de hacer los estudios, sino hasta la actualidad, que el mejor tratamiento es la intervención psicoterapéutica. Es decir, la intervención a nivel psicológico ha sido siempre la mejor herramienta para el consumo de una sustancia, o como lo habíamos mencionado, el trastorno del comportamiento por uso y abuso de sustancias. Entonces, la intervención psicológica siempre va a ser la de primera orden, la elección o la escogencia de tratamiento siempre va a ser la intervención psicológica. Bueno, y aquí algunos profesionales trabajan en diferentes corrientes. La literatura pues ahonda en que la mejor o la más eficaz es la terapia cognitivo-conductual.
que es una de las terapias más usadas para el consumo de alcohol. Y entonces lo que busca es que estas personas pues modifiquen sus hábitos, adquieran herramientas, estrategias de afrontamiento para eventos estresores y aparte pues autocontrol, técnicas de autocontrol y relajación. La técnica de autocontrol es la que más se trabaja porque es la que prácticamente será la que guía al paciente a dejar el consumo. Si yo me controlo, si yo puedo controlarme, si yo puedo manejar mis pensamientos y decir, no voy a consumir, me hace mal, voy a dejarlo, pues obviamente va a ser la principal ayuda para el paciente. Entonces, las técnicas de autocontrol siempre se manejarán en terapia cognitivo-conductual para que el paciente aprenda a controlarse y que evite el consumo de alcohol. Y otra de las, podemos decir, otra de las intervenciones que se ha visto muy de moda o que dentro de la literatura quizá pues se ha encontrado también son los grupos de apoyo, ¿no? Aunque no son considerados como o no han sido considerados durante la literatura como principal herramienta de intervención, pero sí que son de apoyo, son complementarias. En ocasiones pueden, ¿no?, ayudar en el seguimiento del paciente. Entonces, pero siempre estará como tratamiento de primer orden, primera escogencia, el tratamiento psicoterapéutico. Luego hablamos del farmacológico y finalmente, pues como herramienta complementaria podría utilizarse también estos grupos de apoyo que de cierta medida ayudan, ¿no?, a que la persona deje de consumir alcohol. Y bueno, serían las vías de acceso para salir de este problema. Sin embargo, también existen, en este caso, personas que pueden dejar el consumo de alcohol, sobre todo cuando es inicial, cuando no es tan crónico, cuando el consumo es leve. Sí puede una persona dejar el consumo con una introspección, con autoayuda, con lecturas, por ejemplo, dentro del Internet. Hay personas que han logrado con una introspección de lo que está pasando dentro de su cuerpo y finalmente logran salir de esta situación. Pero claro, hay diferentes factores que pueden contribuir cuando una persona por su propia cuenta deja de consumir alcohol. Cuando es leve, ojo, cuando es leve en algunos casos se ha visto. Están estos factores familiares, sociales, que son grupos de apoyo, la familia, la sociedad y los amigos. Cuando estos tres confluyen, esta trilogía, podemos decirlo, ¿no?, pueden o permiten que la persona salga de este problema de manera individual, con autoayuda propio, ¿no?, siempre y cuando su entorno sea favorable, familia, amigos y sociedad. Uno de los detonantes, que esto no lo habíamos mencionado, pero ahora que estamos en tratamiento, uno de los detonantes para una recaída por lo general son acontecimientos vitales estresantes, es decir, un evento estresor, algo que cause estrés dentro de la persona, puede desencadenar en un consumo. Recuerden que la persona, como el adolescente sobre todo, tiene marcado en su imagen cerebral, para salir del problema debo consumir. Y por tanto, si hay un problema, lo que primero se le viene a la mente es voy a consumir. Me dejó mi novia, voy a consumir. Me peleé con mi papá, voy a consumir. Entonces, si aprende a autocontrolarse, si aprende técnicas de autocontrol y si el entorno contribuye, obviamente esta persona va a poder salir de esta situación. Nos estamos acercando al final de nuestro tiempo. Me animo a hacerte una pregunta final. El estudio es muy iluminador en el sentido de que habla también de las campañas de prevención, estas publicitarias que todos hemos visto en algún momento, las que en verdad la literatura nos indica que no son tan efectivas, más bien son percibidas especialmente por los jóvenes como moralizantes, reprendedoras, más bien
llaman al miedo. Entonces, no queremos replicar ese mismo error. Aquí el espíritu ha sido más bien de empoderar a los jóvenes a evaluar, como tú muy bien nos dices, a buscar apoyo y a preguntarse constantemente cuánto se están acercando a la visión, a la mejor versión de ellos mismos, si es que este consumo les está acercando o más bien limitando en conseguir sus objetivos. Entonces, justo el estudio también hace mención a esto, que programas donde hay evaluación, donde hay apoyo y la implicación de la familia y de su entorno son aquellos que tienden a ser más efectivos. ¿Alguna palabra final con respecto a estos comentarios o un mensaje positivo al término de esta entrevista? Darío, agradeciéndote mucho nuevamente, ¿qué palabras finales tienes para los jóvenes especialmente? Bueno, claro, la prevención y la promoción de salud mental obviamente es importante. De hecho, en la SPOCH, en la carrera que justamente daba clases dentro de esta carrera que es promoción de la salud. Entonces, obviamente la promoción tiene que ver con el consumo de alcohol, ¿no? Claro que actualmente quizá no se maneja de la manera adecuada, pero hacia ese camino vamos, ¿no? Que los adolescentes aprendan por sí solos a decidir si consumo o no. No como lo mencionaba, como una prohibición, como retórica, porque obviamente esto no ha generado ningún impacto dentro de la prevención del consumo de alcohol, sino más bien deberían estar encaminados en promover la salud mental, o promover, en este caso, una vida con estilos de vida saludables. Y era, obviamente no llamar a la población a que, cuidado, deja de consumir porque esto te va a generar daños físicos, psicológicos. Y esto es como retórico para los adolescentes. Bueno, ya voy a probar a ver qué tal. Voy a ver que sí. Es como los niños cuando decimos no toques el fuego porque te vas a quemar. Es lo mismo decirle a un adolescente no consumas alcohol porque te va a hacer daño. Entonces ellos van a querer explorar a ver si es cierto, ¿no? A ver si generan esos efectos. Por tanto, la promoción en este caso estaría encaminada para que los adolescentes puedan elegir más bien una vida saludable, sana, ¿no? Liberarse de los vicios, pero que ellos sean los que tomen la decisión de qué camino seguir. Hacerles ver cómo sería una vida sin consumo en lugar de hacerles ver cómo sería la vida con consumo, que es muy diferente, ¿no? Que el adolescente vea de qué me estoy perdiendo si no consumo. ¿Qué sería de mi vida si yo dejo el alcohol? Y que eso es lo que debería promoverse dentro de, es decir, un estilo de vida saludable, una buena salud mental. Y entonces motivarle a un adolescente, decirle, bueno, imagínate tú cuando dejes de consumir, que tus calificaciones mejoren, que no tengas problemas amorosos, que no tengas conflictos en la familia. Es decir, hacerle ver a él de manera distinta a lo que actualmente se ve. Y claro, esto obviamente podría cambiar. No sé si estoy mal ahora, el dato no recuerdo, pero en Finlandia me parece que hay un programa de prevención de consumo de alcohol que es muy bueno y que deberíamos tomarlo en cuenta, por ejemplo, dentro de nuestro medio. Y es que a los adolescentes se los motiva a realizar actividades proactivas para ellos y para la sociedad, en lugar de prohibirles el consumo, ¿no? En algún momento, en un mes determinado, no recuerdo el dato exacto, pero hubo cero consumo de alcohol en adolescentes, que es llamativo. Y entonces, esto, pues, obviamente deberíamos nosotros copiar, como diríamos por ahí, copiar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y copiar, en este caso, estos programas de prevención de consumo de alcohol. Realizar o motivar a través de políticas públicas para que los adolescentes tengan lugares de recreación proactivos, que se trabaje en momentos de riesgo, como sería, por ejemplo, un joven, viernes por la noche, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, me voy con mis amigos a tomar. Entonces eso, el gobierno debería empoderarse para poder sacar a flote a la juventud y esta problemática social. Finalmente, yo quisiera dejar un mensaje dentro de la sociedad y dentro de los adolescentes
durante todo quizá este conversatorio que hemos tenido, hemos visto, ¿no?, las características clínicas, efectos, causas y qué tipo de tratamiento. Pero ¿y qué tal si tú como adolescente, tú como joven, te animas a explorar una vida sin consumo? ¿Qué tal si tú tomas la decisión de autocontrolarte y tener una vida sin consumo? ¿Qué tal si tomas esta decisión? ¿No? La decisión está en tus manos. Eres el único que puedes tomar la decisión y obviamente de aquí a futuro, pues tu vida será distinta a la que ahora llevas con consumo. Sería todo de mi parte. Darío, qué palabras tan sabias y esperanzadoras. No hay nada que agregarles a las mismas. Pienso que llamar a la reflexión y pues auspiciar que nuestros jóvenes crean en sí mismos, y es que tal vez fueron los primeros de su familia en ir a la universidad, también pueden ser los primeros en romper el ciclo y cambiar la cultura, si es que queremos llamar que esta enfermedad del alcoholismo es cultural, pues también pueden ser los que den luz a una nueva sociedad, a una nueva cultura libre de estas enfermedades. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Darío Guerrero Vaca. Él es psicólogo clínico, máster en investigación en psicología aplicada a las ciencias de la salud, y nos ha compartido sus reflexiones y sobre todo los datos que salieron a luz tras conducir un estudio llamado Características Clínicas del Trastorno del Comportamiento por Consumo de Alcohol en Adolescentes, realizado en la SPOCH. Darío, muchísimas gracias por hacer un voto por nuestra juventud libre de alcoholismo. Buenas tardes. Gracias también, gracias por la invitación, un gusto. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.